La entrevista. La entrevista. Hola, ¿qué tal, amigos de todo el país? Bienvenidos a la entrevista. Este es el resumen de las cosas de este día miércoles 20 de marzo de 2019. Ya todo el equipo técnico y profesional de Radio Caracas Radio está dispuesto a compartir con ustedes lo más relevante en materia informativa, por lo menos hasta esta hora, 6 de la tarde. Hora regular de la emisión de nuestros contenidos. Jaime Nestares en la dirección general de la estación, Oriana Urbina en la producción del espacio, Gladys Mejías en la asistencia de producción, Eduardo Llanes en la dirección técnica y quien les habla, Miguel Ángel Rodríguez, en la conducción central de este espacio. Les decimos bienvenidos, pónganse ustedes dentro de lo que cabe lo más cómodos posibles. Vamos a comenzar hoy un recorrido muy singular sobre noticias que tienen, yo diría, un denominador común: la exposición al mundo de las barbaridades de violaciones de derechos humanos que se cometen en Venezuela. Un punto curioso a destacar en esta fecha es que la transmisión de Venezolana de Televisión, nombre del canal secuestrado desde hace tiempo, como secuestraron todo el espectro de radios, televisoras, medios digitales que se suponían eran del Estado y ahora son territorios subyugados y dispuestos al servicio de la dictadura. En Venezolana de Televisión, insisto, se dio transmisión aparte del mensaje que hizo público Michelle Bachelet, que hay que enviárselo el mensaje a Miguel Bosé. ¿Por qué, dirán ustedes? Bueno, la mayoría sabe a qué me refiero. Quien no lo sepa, le pongo en contexto. En el Venezuela 8 Live de Cúcuta, ¿no? Refiriéndose a Michelle Bachelet, alta comisionada de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, y a propósito de lo molesto que ha resultado siendo la tardanza de esta funcionaria de venir a Venezuela, por un lado, o de enviar primero a sus delegados, pero enviarlos de una vez para cerciorarse de la crisis humanitaria, pues dijo el cantante español, el cantautor español: mueva esas nalgas. Hoy las movió, por lo menos los labios, para, digamos, dar precisión de lo que su grupo de avanzada ha documentado. Y ha documentado torturas, y ha documentado asesinatos, y ha documentado cosas que transmitió Venezolana de Televisión, que luego obviamente se llevó la transmisión por los cachos, como es menester de estos abusadores, ¿no? Bueno, esto es muy importante, es muy importante. Esta espera no se justificó porque en términos de tragedia humanitaria, en términos de violaciones graves a los derechos humanos, una tardanza sobre todo de una alta comisionada se traduce en el empeoramiento de las circunstancias contra la vida, en este caso, de los venezolanos. Pero es noticia, sin duda, que Michelle Bachelet haya prestado declaración sobre parte de lo que ya comienzan a documentar los integrantes de ese grupo de avanzada que envió la alta comisionaduría de los derechos humanos de la ONU a territorio venezolano. No obstante, los tremendos esfuerzos que hicieron de la mano de Jorge Arriaza, canciller de la dictadura, para maquillar la situación en las cárceles, maquillar la situación en los hospitales, maquillar la situación en las calles, maquillar la situación incluso en predios familiares de los presos políticos, que no olvidemos son cerca de 900, según ha documentado el Foro Penal, cerca de 900, 890 y tantos presos políticos, una barbaridad. También en la Organización de Estados Americanos ha habido un informe sobre derechos humanos en Venezuela y han hablado allí exfuncionarios de cuerpos de seguridad venezolanos. Ha hablado nuestra querida hermana de luchas en estas lides de los derechos humanos, Tamara Suju, y hoy vamos a compartir con ustedes parte de este material. Vamos a estar conversando en este programa con el diputado Sergio Vergara. Sergio es el vicepresidente de la Comisión de Seguridad y Defensa de la Asamblea Nacional. Vayan llamando ustedes, por favor, Oriana, a Sergio, porque va abriendo el segundo segmento.
Porque en momentos en que, repito, se desnuda mucho más, porque ya está a la vista de prácticamente todo el mundo, y por eso son más de 50 países los que han apoyado el cambio que reside en cuanto a liderazgo se refiere, en las actuaciones, en las convocatorias, en la ruta que ha trazado a todos los venezolanos nuestro presidente interino Juan Guaidó. Ruta que quien todavía no se la haya aprendido, escuche: fin de la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres y democráticas. Bueno, como si no se supiera esto, hoy está mucho más claro que antes. Y frente a estas circunstancias se sigue preguntando uno, ¿hasta cuándo los militares no actúan? Recuerden que en la víspera, es decir, este martes, se aprobó en la Asamblea Nacional un acuerdo de reinstitucionalización de la Fuerza Armada Nacional, de garantías, aún más garantías que las que ya comenzábamos a conocer en el marco de la ley de amnistía, para los uniformados que se pongan, como es común decir por estos días, del lado correcto de la historia. Y sobre esto vamos a hablar con Sergio Vergara, además, mi querido amigo diputado del Táchira. Yo fui diputado de San Cristóbal en el quinquenio anterior, él es el diputado de San Cristóbal en este quinquenio. Y vamos a hablar con otro diputado tachirense en este programa, con el diputado Franklin Duarte. ¿Por qué? Porque nos ha llamado mucho la atención que, no obstante haber impedido el ingreso de la ayuda humanitaria por los puentes internacionales entre Táchira y norte de Santander, se cerró la frontera y se empeoró la situación de este aliviadero que era norte de Santander para los tachirenses y los venezolanos en general, a la hora de buscar medicinas, a la hora de buscar medicamentos, a la hora de buscar cualquier cosa que no la hay en nuestro país. ¿Y por qué se empeoró? Nos dice Franklin Duarte, porque dejaron a merced de los colectivos la administración, es decir, el guiso, el chantaje, la extorsión para poder sobrevivir, buscando cosas del otro lado a través de las trochas. De esto y más también vamos a estar hablando con Franklin Duarte. Vamos a hacer una cosa, invierto, mi querida Oriana, el orden que tenía aquí. Antes de la primera ronda de noticias del tintero, vamos a escuchar un video de La Voz de América que recoge, entre otras cosas, extracto de la declaración de la alta comisionada de los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet. Voz de América, muchas gracias. Ustedes escuchen. Adelante. Alta comisionada de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, sonó las alarmas en Ginebra en torno a la situación de Venezuela en su presentación del reporte más reciente de su oficina ante el Pleno del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Estoy profundamente preocupada por la reducción del espacio democrático, especialmente la criminalización continua de las protestas pacíficas y la disidencia. En el contexto de la última ola de protestas antigubernamentales a nivel nacional en los primeros 2 meses de este año, mi oficina documentó numerosas violaciones a los derechos humanos y abusos cometidos por las fuerzas de seguridad y grupos armados progubernamentales, colectivos armados, incluido el uso excesivo de la fuerza, los asesinatos, las detenciones arbitrarias, la tortura y los malos tratos bajo custodia y las amenazas e intimidaciones. Afirmaciones que refutó Jorge Valero, representante del gobierno en disputa de Venezuela en Ginebra. Son irrefutables las pruebas que evidencian que no se trató de protestas pacíficas como pretenden hacer ver algunas potencias y sus acólitos regionales. El representante también acusó a Estados Unidos del desabastecimiento en Venezuela. El gobierno de Estados Unidos roba nuestros recursos económicos, negando la posibilidad de que Venezuela adquiera alimentos y medicinas para nuestro pueblo. Bachelet, aunque reconoció el posible impacto negativo en el bienestar de los venezolanos de las sanciones en contra del gobierno de Nicolás Maduro, enfatizó que la crisis de alimentos y medicinas empezó mucho antes del 2017, cuando se registraron las primeras sanciones. El alcance y la gravedad de la crisis en alimentos, atención médica y servicios básicos no han sido plenamente reconocidos por las autoridades, por lo que las medidas que adoptaron han sido insuficientes. El reciente apagón eléctrico a nivel nacional ha agravado esta situación, reduciendo aún más el acceso de las personas a alimentos, agua y medicamentos, y afectando gravemente a los hospitales. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Bueno. Eduardo, Oriana, les suplico, por favor, alívienme de este problema. No logro la retroalimentación de los materiales. De todos modos, ustedes ya escucharon, amigas y amigos, lo que fue este recuento de La Voz de América, del reporte dado por la alta comisionada de los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Bueno, vamos a saludar a esta hora, amigas y amigos, a la audiencia de Radio Caracas, Radio RCR 750 AM en su dial, transmitiendo para Caracas y el centro del país, la audiencia de Radio Mundial 860 AM en su dial, transmitiendo para San Cristóbal, todo el estado Táchira y norte de Santander en Colombia. También la audiencia de calidad 90.3 FM, transmitiendo para el sur del estado Táchira y parte del estado Barinas. Desde internet saludamos a cualquiera que en distintos puntos del mundo siga nuestra transmisión por rcr.tv. Recuerden ustedes que esta es la radio que se ve, rcr.tv. Nuestras coordenadas, @rcr750, para que sigan el programa en vivo a través de Periscope y a través de Twitter. Y les recuerdo que nuestra página de soporte es en venezuela1.com, en venezuela1.com. Ahora sí, voy a hacer la primera revisión de las noticias que no pueden quedar en el tintero. Eduardo, dame la señal si eres tan amable. Hoy se me olvidó enviar las fotografías al canal, así que no van a poder ver las reseñas de los titulares en distintos medios de los cuales hemos sacado. Venga pues. Esto sucedió en la OEA, lo que voy a leer de La Patilla. Ex-DGCIN revela cómo agentes cubanos lo entrenaron para estudiar vulnerabilidades de cada unidad militar. Leo, repito, de La Patilla. El teniente Ronald Alirio Dugarte Silva explicó que fue entrenado para realizar labores de contrainteligencia. Afirmó que una de las principales era ejecutar operaciones de contrainteligencia militar que prevengan las actividades de espionaje y contrainteligencia enemiga para asegurar la seguridad del comandante Chávez y las Fuerzas Armadas. Desde la Organización de las Naciones Unidas explicó que tras de las misiones, estando en el área, era realizar operaciones de contrainteligencia militar donde nos entrenaban como poder estudiar las vulnerabilidades de cada unidad militar, como captar militares y civiles, principalmente al comandante de la unidad, para captar los traidores que no apoyen los lineamientos políticos de la dictadura comunista. Todo militar que murmure, publique, opine o discuta en contra del gobierno es preso por no seguir a ese gobierno dictador. Esto lo dijo este exfuncionario de la DGCIM que intervino, según esta información, en la Organización de las Naciones Unidas. Vamos con otra información que tiene que ver con esto mismo, la intervención de Cuba en los asuntos de Venezuela, y trae como fuente al secretario general de la OEA, Luis Almagro. Leo el portal de Caraota Digital. Cuba trasladó su sistema fracasado a Venezuela. Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, aseguró este miércoles que el régimen de Cuba tiene años interviniendo en los asuntos internos de Venezuela. La cita textual: la dictadura cubana ha acumulado 6 décadas perpetrando un sistema fracasado que impide a su pueblo disfrutar sus derechos políticos, civiles, económicos y sociales. Esto se ha trasladado en su intervención en Venezuela para exportar un modelo fracasado y mantener el flujo de petróleo, manifestó Almagro durante su informe de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Esto fue en la OEA, en Washington. Vamos a otra información. Vamos a buscar lo de Bachelet, a ver cómo lo reseñaron, ¿no? A ver, vamos a buscar lo de Bachelet. Comisión de la ONU, aquí está. Leo del portal de La Patilla. Comisión de la ONU documentó numerosas violaciones de derechos humanos cometidas por régimen de Maduro, dijo Bachelet. A ver, un par de párrafos nada más, ¿no? La alta comisionada de los derechos humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, aseguró que su oficina ha documentado numerosas violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad y de grupos armados del régimen de Nicolás Maduro. Documentamos el uso excesivo de la fuerza, homicidios, detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos bajo custodia y amenazas e intimidaciones. Muchas de estas preocupaciones han sido destacadas en nuestros comunicados y nuestro informe, afirmó Bachelet este miércoles durante una sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Agregó que su despacho ha seguido investigando informes de posibles ejecuciones extrajudiciales
por parte de la Fuerza de Seguridad. Oigan, el detallito, pues no sé si en el extracto del sonido de Bachelet estaba esto, ¿no? En 2018 se informó que los FAES, esas son las Fuerzas de Acciones Especiales, mataron al menos a 205 personas. Al menos a 205 personas, oído. Seguimos investigando informes de posibles ejecuciones. En 2018, 205 personas. Según informes, otros 37 fueron asesinados en enero de 2019 en Caracas. Todo esto es parte de los golpes que en torno a su situación con los derechos humanos ha recibido el régimen usurpador de Nicolás Maduro en esta fecha, tanto en Washington como en la ONU. Bien, tanto en la OEA como en la ONU, para decir las cosas de manera correcta. Y aquí Estados Unidos ha asestado un duro golpe, según destacan en la patilla, al régimen de Maduro para que no siga vendiendo el oro venezolano. Estados Unidos insiste en su objetivo de asfixiar económicamente al régimen de Nicolás Maduro. El Departamento del Tesoro ha impuesto sanciones sobre la compañía estatal de minería venezolana Minerven y sobre su presidente Adrián Antonio Perdomo Mata por hacer un mal uso de las operaciones mineras de oro como otra forma de robarle al pueblo venezolano. Esto sigue rodando desde el día de ayer. Dejemos hasta aquí la primera revisión. Hacemos la primera pausa, amigas y amigos, y al regreso estaremos hablando con el diputado Sergio Vergara. Él es el vicepresidente de la Comisión de Seguridad y Defensa de la Asamblea Nacional. Adelante, ya venimos con más. No se muevan de ahí. Les estamos presentando La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En CAESPOR no hay límites ni obstáculos a la hora de enviar tu carga, sea marítima o aérea. Puedes enviar desde palillos hasta contenedores de cualquier capacidad. Recuerda que CAESPOR son especialistas en envío de cargas, consolidación, reempaque y te ofrece casilleros gratis en USA. Infórmate en USA por el 1305-514-2500. En Panamá por el 507-395-1134. En Venezuela por el 0241-775-5575. CAESPOR, déjalo todo en nuestras manos. RCR 750 AM, porque lo bueno une. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. La entrevista. Usted escucha La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Bueno, mientras nuestro equipo de producción continúa en el intento de contactar al vicepresidente de la Comisión de Seguridad y Defensa de la Asamblea Nacional, el diputado Sergio Vergara, voy a compartir con ustedes la declaración que dio en esta fecha, a instancias de escrutarse una vez más la situación de derechos humanos en la OEA, el secretario general del organismo hemisférico, Luis Almagro. Este es un despacho que agradecemos mucho a la gente de Vivo Play, que de inmediato colocamos a disposición de todos ustedes. Adelante, por favor. Aspiran a recuperar sus derechos fundamentales y la democracia en el país constituye claramente, en su aplicación sistemática, un crimen de lesa humanidad que debe ser investigado ya. También quiero referirme al involucramiento de Cuba en Venezuela. El régimen cubano lleva años interviniendo en los asuntos internos de Venezuela para asegurarse que la peor sanción que recibe Venezuela al día de hoy, que es los envíos forzosos de petróleo que tiene que enviar a la isla, definitivamente constituyen el elemento fundamental que ha deteriorado y, primero,
y luego terminado con la economía y el sistema productivo del país. Esa es la sanción por la cual los venezolanos hoy no pueden comer, por la cual los venezolanos hoy no tienen alimentación. Pero no solamente eso, esto se hace a contrapartida de acciones represivas, incluida la tortura. La dictadura cubana ha acumulado 6 décadas perpetrando un sistema fracasado que impide a su pueblo disfrutar sus derechos políticos, civiles, económicos y sociales. Esto se ha trasladado en su intervención en Venezuela para exportar un modelo fracasado y mantener el flujo de petróleo. El testigo funcionario de GCIM redescribirá cómo el régimen cubano organiza cursos de inteligencia para oficiales de inteligencia venezolanos en todo el país. Hasta hoy la comunidad internacional, en general, ha internalizado y normalizado la dictadura cubana y su sistema represivo. No deberíamos aceptar esa situación, ni mucho menos esta flagrante intervención en Venezuela. Bueno, escucharon ustedes en el despacho de Vivo Play, y agradecemos de nuevo la cortesía de Vivo Play, permitirnos usar sus contenidos informativos, al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. Por favor, Oriana, por favor, Gladys, pendientes con el WhatsApp y la comunicación, son tan amables. Vamos de inmediato, amigas y amigos, a hacer nuestra segunda pausa. Ya venimos con más. Esto es La Entrevista. Recuerden nuestro número telefónico 0212-482-9750. Ya venimos. Les estamos presentando La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Les habla Rafael del Rosario. Vivir sin agua, sin luz, sin gas y sin transporte es no tener calidad de vida. Hoy millones de venezolanos padecemos de esta pesadilla. No podemos acostumbrarnos a este decadente ritmo de vida. Tenemos que cambiar esta situación. Haz valer tus derechos. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. La Entrevista. Usted escucha La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. La Entrevista. Bueno, amigas y amigos, ustedes me han escuchado mencionar a periodistas, a dirigentes políticos, a integrantes de la sociedad civil lanzados a luchar por el cambio en Venezuela desde hace muchos años, como mis hermanos de lucha. Uno de mis hermanos de lucha del estado Táchira, diputado por San Cristóbal, circuito que también representé hace unos años en el Parlamento Nacional, es Sergio Vergara. Sergio Vergara es actualmente el vicepresidente de la Comisión de Seguridad y Defensa de la Asamblea Nacional. Nuestro querido hermano de lucha, Sergio Vergara, está ya en contacto con nosotros. ¿Cómo está, Sergio? Un fuerte abrazo. Bienvenido a la entrevista. Un saludo, hermano Miguel Ángel. Complacido de escucharte y de compartir con tu audiencia el día de hoy. Mira, Sergio, quisiera primero de ti una palabra sobre lo pronunciado al mundo entero por la alta comisionada de los derechos humanos, Michelle Bachelet, desde su rol en la Organización de las Naciones Unidas, hablando de torturas, detenciones arbitrarias y tantas monstruosidades que se reafirman como información al mundo entero. Pero ya lo ha dicho Bachelet, ¿no? ¿Qué opinas tú? Lo dijimos ayer en una entrevista y lo ratificamos hoy.
O sea, era imposible que taparan el sol con un dedo. La comisión, que es una comisión técnica que ha venido trabajando durante años, que ha sido relatora, algunos de sus integrantes, de los informes preliminares que ha emitido el alto comisionado de los Derechos Humanos, antes de que estuviese Bachelet en ese cargo, pues permitió precisamente establecer el punto de arranque, el punto de inicio. Estas personas llegaron al país sabiendo exactamente lo que tenían que buscar, conscientes de que el gobierno trataba de impedir el acceso a los hospitales que ellos querían ir, a las cárceles donde querían visitar a los presos políticos, que fueron a Ramo Verde y no les permitieron tener acceso directo a los presos, que los pusieron a ver durante 40 minutos un juego de básquet sin poder tener acceso a las entrevistas de manera directa, que los llevaron al helicoide y los pusieron a ver, fue una sala de pantallas sin poder tener la posibilidad de hablar directamente con los que ellos querían entrevistar, todo lo cual configura pues la ineptitud con la que el mal llamado gobierno usurpador pretende esconder una realidad que está a la vista. Estos funcionarios han visto de primera mano la necesidad que padecen los enfermos, la situación que tienen las madres en los hospitales, y todo eso pues ya ha llegado, sin necesidad de que terminen de su visita, ya ha llegado a los oídos de la alta comisionada Bachelet, y por eso vemos este vuelco en la posición. Ya no habla de sanciones que afectan, sino una situación real donde el FAES asesinó en el 2018 a más de 205 personas, donde ya ella habla de los ajusticiamientos extrajudiciales, de un modus operandi en donde se pretende que las personas, o se busca tratar de decir que las personas estaban armadas cuando no lo estaban, y todos ellos, o mucho o buena parte de estos asesinatos suceden en personas que previamente habían protestado en contra del gobierno, muchas veces por falta en los servicios públicos, porque no hay gas, porque no hay agua, y sencillamente terminan asesinados por estos cuerpos. Entonces es claro que el desenlace de la acción de esta comisión va a ser definitivo para un régimen que ha pretendido durante todo el tiempo someter al pueblo y engañar al mundo, una caracterización que desde la Asamblea Nacional nosotros hemos hecho desde el principio de forma muy cierta y muy directa, y que ha permitido que hoy tengamos este tipo de resultados. Sergio, una vez que la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, dice lo que dijo, retrató en sus palabras la realidad monstruosa de violación de los derechos humanos, de la comisión de gravísimos crímenes de lesa humanidad, ¿qué esperamos nosotros? Puertas afuera pueda ocurrir como consecuencia de esto, y puertas adentro. Esperamos una acción contundente, un informe definitivo ante ese organismo que sancione a Venezuela, que le quite de una vez por todas la careta a los funcionarios de Nicolás Maduro, que pretenden seguir engañando a las agencias internacionales, o que con complicidad de muchos de esos funcionarios muchas veces pues tuercen la realidad que vivimos en Venezuela. Y por eso hemos visto en el pasado informes de la FAO donde dicen que aquí los niños están bien alimentados, o informes que ocultan la realidad de la violación de derechos fundamentales para cualquiera de los venezolanos. Y eso pues sencillamente ese tiempo se acabó, ese tiempo se agotó. La realidad hoy es evidente para el mundo, y sencillamente pues tendremos, estoy seguro, un pronunciamiento contundente por parte de la alta comisionada, que ya entenderá de primera mano, y que seguramente solicitará su visita a Venezuela para de una vez por todas desenmascarar a Nicolás Maduro.
Puertas adentro te preguntaba lo que podamos esperar, Sergio, porque ya los militares venezolanos, tema que fue menú principal de la Asamblea Nacional en su sesión de este martes, tienen que darse cuenta de que los delitos gravísimos contra los venezolanos por parte de uniformados, por parte de las fuerzas policiales y militares, bajo las órdenes del usurpador, son documentadas en la ONU. ¿Qué se puede esperar como consecuencia de esto en el estamento militar, sumándole lo que pudiera aportar ese acuerdo aprobado por todos ustedes en la Asamblea Nacional este martes? Bueno, sencillamente ratificar lo que el presidente encargado, Juan Guaidó, ha dicho y una y otra vez, que es que Maduro no protege a nadie. Maduro ordena la violación de derechos humanos, pero no se pone del lado de sus secuaces cuando llega la justicia o cuando son señalados por estos organismos internacionales, y sabemos que no los protegerá cuando finalmente caiga este régimen. Nosotros estamos seguros de que lo que va a suceder aquí es que esos oficiales que todavía conservan la dignidad, esos oficiales que mantienen sus posiciones en función del mérito, que creen en una Fuerza Armada digna, una Fuerza Armada que se debe colocar al lado de la población, como lo han hecho más de 1.000 militares que se encuentran hoy en Colombia, pero que están conscientes de la situación que se vive puertas adentro de esos cuarteles, y que por esa misma razón han preferido estar refugiados antes que seguir cumpliendo órdenes inconstitucionales. Nos va a permitir a nosotros que finalmente se produzca una situación que permita restablecer el orden constitucional y que de una vez por todas nos coloque en esa posición de cese de usurpación y de un cambio político que permita que avance la democracia en Venezuela. Amigas y amigos, estamos conversando con el diputado Sergio Vergara, es vicepresidente de la Comisión Permanente de Seguridad y Defensa de la Asamblea Nacional. Sergio, más allá de lo que ya proponía el estamento militar, la ley de amnistía, ¿qué aporta este acuerdo del día de ayer en la Asamblea Nacional para la tranquilidad, para la seguridad que pudieran sentir uniformados a fin de sumarse a los más de 1.000 que ya se pasaron desde el día 23 de febrero al lado correcto de la historia? Bueno, en primer lugar, la certeza y la seguridad de que las posiciones que favorezcan el cambio democrático y el respeto y la defensa de la Constitución no van a impedir que el día de mañana sus posiciones, que son puestas de forma ilegal e inconstitucional en jaque por un régimen que se siente en sus últimas horas y que sigue emitiendo a través de la Gaceta Oficial destituciones y degradaciones en los rangos, expulsiones de la Fuerza Armada, queden completamente sin efecto. Que aunque existen expedientes en donde se dice que algunos militares han solicitado la baja y que por eso se han retirado de la fuerza, sabemos y se conoce que muchos de ellos lo han hecho por presiones políticas, por no gritar consignas, por no obedecer órdenes inconstitucionales, y que finalmente, después de mandarlos a su casa a no hacer nada, terminan concediéndoles la baja para que pierdan la carrera militar y los beneficios que le brindaba esa profesión en algún momento. Nosotros hemos abierto la puerta para dar garantías a los funcionarios militares, para que entiendan que nosotros respetamos el orden constitucional, que estamos del lado de quienes quieren defender la Constitución, y que en ese mismo sentido vamos a respetar y vamos a restituir en las funciones que venían cumpliendo, e incluso a revisar a través de mecanismos que nos permitan a nosotros, como sucedió incluso en el pasado con quienes actuaron en el golpe del 4 de febrero, que fueron de alguna manera restituidos en los cargos y en los niveles y en los grados que les correspondían.
Nosotros avanzamos con esto para establecer garantías claras y que ese temor que algunos sienten de perder su carrera militar, su posición actual, les permita tener conciencia de que la patria está primero y de que existe una asamblea legítima nacional que les va a dar todo el espacio para que ellos puedan avanzar y cumplirle al pueblo de Venezuela. Bueno, Sergio Vergara, amigas y amigos, vicepresidente de la Comisión de Seguridad y Defensa de la Asamblea Nacional, está conversando con nosotros en la entrevista esta tarde. Un par de preguntas para culminar, Sergio, en esta ocasión. La primera tiene que ver con los anuncios hechos por nuestro presidente interino, Juan Guaidó, de que se conformarían 7.000 comités especialmente dedicados a darle cuerpo a una nueva estrategia de protesta popular en la calle con objetivos a trazarse, etcétera, etcétera, pero que también se van a formar grupos de protección frente a la acción criminal de los colectivos. ¿Cómo marchan ambas cosas hasta esta hora, Sergio? Bueno, lo primero es entender que avanzando como lo hemos hecho durante los últimos meses, urge la necesidad de coordinar todas esas voluntades que superan el 1.000.000 de voluntarios a través de la iniciativa de la coalición de ayuda humanitaria, y que precisamente ante las movilizaciones permanentes y las acciones que ha convocado el presidente encargado Juan Guaidó, nosotros buscamos organizar para crear una estructura sólida, comunicar para transferir o trasladar el mensaje del presidente encargado no solo a los receptores habituales, sino que llegue el mensaje hasta las comunidades más incomunicadas del país, y accionar a través de la movilización cada una de los lineamientos que el presidente Guaidó hace para que precisamente pueda la población venezolana tener un direccionamiento claro hacia lo que es esa Operación Libertad, que representa el cese de la usurpación. Hemos comenzado ya a organizar en distintos puntos de Venezuela con una línea muy clara y muy básica que permita que esos comités se creen en cada edificio, en cada barrio, en cada vereda, en cada comunidad, y de esa manera, agrupadas alrededor de un centro de votación, tengan un lineamiento que sea transferido o trasladado desde el presidente Guaidó hasta cada uno de esos venezolanos, y de esa manera pues tener y medir la capacidad que tenemos de organizarnos para alcanzar de una vez por todas la libertad que todos anhelamos. Los grupos de protección contra la acción vandálica de los colectivos declarados por el propio Maduro como convocados a la calle, a la resistencia activa. ¿Cómo va eso? De que no vamos a permitir, como no lo hemos hecho en muchas oportunidades en el pasado, ser amedrentados por estas organizaciones paramilitares que ante el amparo de Nicolás Maduro pretenden asesinar a la población, pretenden acosarla, y de esa manera pues establecer mecanismos de protección ciudadano que permitan o impidan el accionar. Y el llamado permanente a los órganos de seguridad, a la Fuerza Armada Nacional, a que no permita que la población sea víctima de estas bandas, de estos grupos mal llamados colectivos, que no son otra cosa que grupos de delincuentes que amedrentan a la población, y bajo el amparo de algunos dirigentes del PSUV, pues que reparten armas y reparten objetos que permiten que puedan violentar la integridad de los venezolanos, amenazan a la población. Nosotros estamos claros que nuestra acción es pacífica, pero contundente, y actuaremos en defensa de los venezolanos. Bien, bueno, mi querido hermano de lucha, diputado Sergio Vergara, vicepresidente de la Comisión Permanente de Seguridad y Defensa de la Asamblea Nacional. 1.000.000 de gracias, Sergio, por haber estado con nosotros. Hasta la próxima oportunidad. Fortísimo abrazo, hermano. Mil gracias, Miguel Ángel. Un abrazo.
Bien, lo escucharon ustedes, amigas y amigos. Es la cuenta data del momento, habida cuenta de lo que ha impactado por su declaración Michelle Bachelet en la fecha. Ponderación del mundo entero sobre lo que ocurre en Venezuela. Vengan más adhesiones a reconocer la causa de Guaidó, que es la causa por el cambio de todos los venezolanos. Y puertas adentro, muy atentos, señores uniformados, que están documentándose ya a instancias de la ONU los crímenes graves, crímenes de lesa humanidad cometidos por uniformados bajo las órdenes de Nicolás Maduro. ¿Se puede ser indiferente? ¿Van a permitir ser juzgados en jurisdicciones internacionales por violación a los derechos humanos? Son preguntas que uno se hace. Ustedes respóndanlas. Vamos a la pausa, amigas y amigos. Al regreso estaremos conversando con el diputado Franklin Duarte. Franklin Duarte, diputado de Frontera. ¿Cómo es eso de que los colectivos ahora son reyes, señores, extorsionadores, maltratadores, negociantes, guiseros en las trochas por donde circula la necesidad de los venezolanos para buscar algo de alivio en Colombia? Ya venimos. La entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Quiero invitarte al restaurante Tavo La Calda La Lagunita, simplemente porque la vas a pasar muy bien. Los platos de su chef conjugan a la perfección el Mediterráneo con el Caribe, las porciones generosas y el ambiente es cálido y familiar. Comprueba que bien vale la pena en Instagram, @Tavo La Calda La Lagunita, la experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Usted escucha La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. La Entrevista. Bueno, ha entrado una cadena de radio y de televisión, me informan desde el Comando Central con Oriana Urbina. Nosotros seguimos entonces a través de rcr.tv, la radio que se ve transmitiendo para el mundo entero a través de la web. Dispongo para ustedes un despacho del canal NTN 24 que recoge la intervención de la abogada y luchadora por los derechos humanos Tamara Suju en Washington, el seno de la OEA, donde se ha escrutado una vez más la situación de derechos humanos en el país. Nos habló particularmente del adiestramiento cubano a los militares venezolanos. Tamara Suju sonó así en Washington. Adelante. Así es, en este informe que será presentado ante la Organización de Estados Americanos podemos esperar ver el tipo de torturas que se han llevado a cabo en Venezuela en los últimos 2 meses y medio. También cómo se le dio luz verde a los paramilitares para que actúen en detenciones arbitrarias, en torturas y de hecho asesinatos. Y esta orden que se les dio por medio de cadena nacional por parte del gobierno en disputa de Nicolás Maduro y también cómo estos paramilitares están actuando en colaboración con autoridades de inteligencia venezolanas. Podemos esperar también ver el testimonio de niños entre 12 y 13 años de edad víctimas de torturas. Todo esto nos los explica y nos los adelanta también la directora ejecutiva precisamente de este informe, Casla, que habló con nuestro director periodístico Gustavo Alegret en las últimas horas. Últimas torturas que ha documentado Casla no solamente incluyen los colgamientos, las descargas eléctricas, puntapiés que llegan a incluso casi a dejarte sin visión, a pérdidas de la visión. Hay una víctima que le desprendieron la rodilla, la rótula, o sea, la pierna la tiene totalmente deformada de los golpes. Pero también está el uso de las navajas para romperles la piel y a través de la sangre echarles droga para pues llevarlos a un estado psicológico tal de que ellos puedan soltar conversación. Han sido inyectados también para dar información. Las torturas, hablo de la crueldad porque a medida que avanzamos y que
la tiranía venezolana se siente más débil, las torturas son más fuertes, ¿no? Y en temas de Venezuela, el mandatario estadounidense Donald Trump anunció en las últimas horas que se reunirá este viernes en Mar-a-Lago, en Florida, con 5 países caribeños: Bahamas, Haití, Jamaica, República Dominicana y Santa Lucía, para hablar precisamente sobre Venezuela. Recordemos que en la última década estos países se han visto fuertemente influenciados por el gobierno en disputa de Nicolás Maduro, debido a la alianza que tienen con Petrocaribe, que le permite a estos países comprar petróleo en precios ventajosos y que de hecho ha influenciado la manera en la que votan en la Organización de Estados Americanos. Sin embargo, 3 de estos 5 países ya han reconocido a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Esta es toda la información que tenemos en directo desde la capital estadounidense. Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Bueno, despacho completo, como lo escuchamos, de NTN 24. Ayer las cosas no salieron bien, por lo menos no hubo un acuerdo entre Elliot Abrams, el delegado especial del gobierno de Donald Trump, y el vicecanciller ruso sobre el régimen de Nicolás Maduro. No hubo acuerdo ni siquiera sobre el punto de la legitimidad de su mandato, mucho menos sobre la salida. Ahora, se van a hacer otros intentos. No tenemos fecha, pero como acabamos de escuchar en el reporte de NTN 24, esto es todos los días un pasito. El próximo viernes la administración de Donald Trump se reúne con estos países del Caribe, que no los tiene monolíticamente consigo. Nicolás Maduro ya no los tiene monolíticamente consigo, pero todavía cuenta allí con algunos apoyos, prebendas de por medio. Vamos a ver si se reblandecen las cosas. Vamos a esperar la nueva fecha de la reunión con el representante ruso. Y no voy a esperar más, porque ya me dicen que tenemos la llamada con el diputado Franklin Duarte, diputado de Frontera, quien ha hecho una gravísima denuncia sobre cómo reyes y señores son ahora traficando y negociando sobre la necesidad de gente enferma, de gente hambrienta, de escolares, de ancianos, etcétera, etcétera, que necesariamente tienen que pasar al lado colombiano y buscar algo de alivio a sus penurias. Franklin Duarte, ¿cómo estás, querido hermano? ¿Cómo te va? Un fuerte abrazo, bienvenido a la entrevista. Gracias, Miguel Ángel, buenas tardes, gran amigo y hermano de lucha. Efectivamente, pues bueno, sigue, después del 23 aumentó la corrupción en la frontera, se sumó allí, fue a la extorsión. Lo que se sumó a la corrupción ahora es la extorsión que se vive en la frontera, no solamente para los habitantes de la frontera, Miguel Ángel, sino debemos recordar que por estos puentes internacionales venían cruzando venezolanos de diferentes estados del país, que es por donde van a buscar los alimentos y medicamentos que no encontramos lamentablemente en el territorio venezolano. Y ahora allí se instalaron los colectivos de Iris Varela y Freddy Bernal a cobrar la vacuna, a extorsionar a todo aquel quien quiera pasar con algún medicamento o algún alimento para territorio venezolano. ¿Cuánto cobran de vacuna, Franklin? Mire, se volvieron expertos, Miguel Ángel, una vaina en verdad que expertos completamente, porque de Venezuela a Colombia piden una colaboración de 2.000 o 5.000 pesos, colaboración con ese concepto. Al regresar de Colombia a Venezuela va a pagar, depende de lo que traiga. Por ejemplo, pues si usted trae 5 paquitas de harina, les cobran 10.000 pesos. Si trae 5 cosas de 5, azúcar, arroz, harina, le cobran según lo que usted traiga. El mercado que traiga, eso es lo que tienen que pagar. Si usted dice que no tiene dinero, lo regresan. Y si se llega a molestar o algo, le roban los alimentos. Y allí en esa zona es imposible sacar los teléfonos porque le roban los teléfonos. Eso es una orden de los colectivos, porque la orden allí, estos son pueblos sin ley, pueblos que se escapó de las manos la seguridad allí de los cuerpos de seguridad, valga la redundancia, militares o policiales. Allí quien manda son los colectivos y prohíben teléfono que se vea por fuera, teléfono que será robado. Esas son las palabras que dicen, y por supuesto con dialecto de otros estados del país, no son de allí de la zona, son dialecto caraqueño, se podría decir. No quiero ofender a los caraqueños, sino son los colectivos de Caracas que se llevó Freddy Bernal desde el 22 de febrero y los dejó instalados en la frontera.
Esto te iba a preguntar específicamente, Franklin, porque para los eventos del 23 de febrero, cuando no solamente impidieron el ingreso de la ayuda internacional, sino que quemaron algunos camiones allí de ayuda internacional, un crimen gravísimo. Bueno, Freddy Bernal fue el rostro de la gesta, entre comillas, patriótica de Nicolás Maduro contra la invasión extranjera, y luego se le vio allí fotografiada con otras personas a Iris Varela. ¿Qué relación puede comprobarse sobre este chantaje, sobre este negocio que se ha sentado allí en Las Trochas entre esos colectivos y Varela y Bernal? ¿Hay cómo comprobarlo? ¿Se han seguido apareciendo por ahí? ¿Hay algún personaje debidamente retratado e identificado como parte de los equipos de Varela o de Bernal que esté allí al frente del negocio del chantaje contra la necesidad de la gente? Efectivamente, al principio debo decirle, por información, a Dios gracias, de los mismos cuerpos de seguridad que operan allí, llámese Guardia Nacional y llámese Cuerpos de Seguridad Policiales, que al principio hubo cierto roce entre los planes de Iris Varela, porque Iris Varela fue planes de diferentes cárceles de Venezuela y Freddy Bernal llevó colectivos. Y hubo un roce entre esas dos bandas por quien quería el control de Las Trochas, hasta que tuvo que bajar Freddy Bernal y Iris Varela para unir a los dos grupos y decir: aquí hay dinero para todos, aquí alcanza para todos, eso es una mina de oro lo que hay allí, porque se cobran pesos y en dólares, en moneda extranjera se cobra allí, y los logró unir. De allí después sale un problema de los cuerpos de seguridad, específicamente la Guardia Nacional. Se le para al comandante de la Guardia del Destacamento de la Frontera y le dice que ellos no van a permitir que sigan los colectivos extorsionando en Las Trochas de San Antonio, y que fue la medida que toma el comandante de la Guardia. Le participa el general del regional, y la medida que toman ellos es cambiar a los guardias. O sea, dice, la orden es que aquí mandan a los colectivos, lamentablemente ustedes son traidores, se me van trasladados para la cárcel de Santana, y llegaron guardias de Caracas, guardias recién graduados, pero que no pueden hablar ni opinar, porque la seguridad, según ellos, la seguridad, lo llaman en esos términos, es de los colectivos, son los garantes. Bueno, estamos hablando, amigas y amigos, con Franklin Duarte, diputado de la Asamblea Nacional. Franklin, entonces, ¿cómo se puede remediar esto? ¿Y qué pasa con el paso humanitario que se supone habían abierto a través de los puentes internacionales? Solamente un corredor humanitario que fue de la misma presión de la Asamblea Nacional que hicimos nosotros y con el pueblo de la frontera, y por supuesto allí entró a jugar un papel importante en las Naciones Unidas, la comunidad internacional en general, porque se estaban violando los derechos de casi 5.000 niños que le estaban prohibiendo ir a la escuela, se les estaba violando el derecho a los enfermos que necesitaban curar la frontera para curarse, se les abrió el corredor humanitario para ellos, pero solamente para los enfermos y los alumnos. Ahora, si usted, quien vaya a comprar alimentos o medicamentos, no existe corredor humanitario. Lleve plata para que pague la vacuna a los colectivos de Freddy Bernal y Varela en la frontera. De lo contrario, lamentablemente no podrá cruzar por Las Trochas, porque por los puentes internacionales solamente los alumnos y los enfermos. Pero esto es una locura, Franklin. A propósito de haberse activado ya, como lo anunció nuestro presidente interino Juan Guaidó, la Operación Libertad, supongo yo que buena parte de estos comités debidamente organizados tendrán que hacer frente a esta locura en Las Trochas. Me imagino yo. ¿Qué has sabido tú, que además eres diputado de frontera de esa zona, la conoces al dedillo, sobre la posibilidad de que la organización ciudadana ponga coto y final a la actuación de estos paramilitares, de estos criminales que están haciendo lo que están haciendo en Las Trochas? Bueno, la Operación Libertad tiene un papel importante, y los cuerpos de seguridad de la zona nos han brindado bastante información, donde están identificados, plenamente identificados, aunque ellos usen capucha, pasamontaña para extorsionar, pero están identificados por los cuerpos de seguridad, donde, por poner un ejemplo, Pedro de los Palotes es de Caracas, de tal lado es del colectivo tal, Pedro de los Palotes es de la guerrilla, pertenece al grupo guerrillero tal y está ubicado en Llano de Jorge. Pedro de los Palotes es un preso, un reo que está pagando condena en la cárcel
Centro Penitenciario Occidente. Todo lo tenemos identificado gracias a los cuerpos de seguridad que se han sentido burlados, utilizados, y nos están dando toda esa información para el momento en que cese la usurpación. Esos mismos cuerpos de seguridad saben el trabajo que van a hacer, donde va a empezar a aplicar la justicia en Venezuela, y estaremos en la Asamblea Nacional, los diputados al frente de que efectivamente se aplique la justicia a todos estos grupos irregulares, a todas estas personas que son muchos los que van a tener que pagar. La ley de amnistía va a proteger a quienes deba proteger, más no va a quedar nada impune, más no vamos a permitir que se siga violando la justicia venezolana. Franklin, discúlpame quizás la ingenuidad tremenda en la pregunta que te voy a hacer, pero como alto funcionario del Estado que eres tú, diputado de la Asamblea Nacional, ¿qué pasa con los reclamos que han hecho, por ejemplo, frente al general Noroño y a los otros generalotes del gobierno usurpador, que se supone tienen la responsabilidad sobre el resguardo de nuestra integridad territorial? ¿Qué pasa con esos reclamos? ¿Qué hacen esos generales? ¿Cómo responden? Esos generales, ya específicamente a Noroño Torres, en una de las concentraciones en el mes de enero, públicamente, cuando no quería dejar de instalar la tarima en la avenida 19 de abril, públicamente ante los medios de comunicación, le dije: general Noroño Torres, usted tiene una semana para que se ponga al lado de la Constitución y del pueblo, de lo contrario esperará resultados. Le di el ultimátum a la semana, 10 días exactamente, sancionado por diferentes países del mundo, y de esa misma manera lo estamos haciendo con los altos militares que tienen bajo su mando personal, que son los responsables de sostener a Nicolás Maduro Moro usurpando el poder en Miraflores. Hay ultimátum para los militares, no es que la ley de amnistía va a ser toda la vida, y estamos escogiendo todos esos militares que prohibieron la entrada de la ayuda humanitaria, que tenían responsabilidad directa en el personal en esa zona, ya son sancionados, y ya saben que a ellos ni que haga, no los va a salvar nadie de que paguen con la justicia del hombre. La justicia divina se encarga de Dios, pero la justicia del hombre, nosotros lo hemos dicho y lo repito cada vez que tenga la oportunidad, seremos implacables. Y Franklin Duarte, para de repente la mala suerte de ellos, con los del Táchira, con esos militares que siguen violando la Constitución, abusando del pueblo, torturando al pueblo, yo no voy a ser implacable y no voy a descansar hasta que la justicia llegue hasta esos altos militares, en un momento que cese la usurpación, que estamos cerca de ese momento, amigo y estimado hermano Miguel Ángel. Mira, te voy a dejar cerrar con tu comentario el programa de hoy, porque la hora nos comió, ¿no? Cuando escuchamos semejante denuncia de tu parte, Franklin, sabemos que Nicolás Maduro llamó a la resistencia activa a esos colectivos, y que es de colectivos que estamos hablando, los tipos que convirtieron la necesidad de los venezolanos en la línea fronteriza y en las trochas, o en otro centro de negocios, otro centro de chantaje. Danos tu comentario para alentarnos en el futuro inmediato sobre quién va a ganar la lucha entre esos bandidos y la inmensa mayoría de los venezolanos que queremos cambio. Mire, Miguel Ángel, entre esos bandidos, que son muy pocos, y que somos mucho más los venezolanos que queremos un cambio político en Venezuela, voy a decirles que no pierdan la esperanza y que no pierdan la fe, pero que se pongan a trabajar en esa operación libertaria, porque a lo mejor los cuerpos de seguridad no dan abasto con tanto trabajo en identificar cada uno de los colectivos, y sobre todo los colectivos y presos que están operando en la frontera, Miguel Ángel, que empiecen por identificarlos. No lo van a hacerlo público, sino tener el nombre de cada uno de esos colectivos que está asesinando y torturando al pueblo en la frontera del Táchira. Esto en todo el país, pero mi responsabilidad es llevar a cabo lo del Táchira, que lo identifiquen, porque en un tiempo muy corto, pero muy corto, más corto de lo que todos los venezolanos creen en estos momentos, que vamos a tener a la nueva Venezuela libre, vamos a lograr cese la usurpación, vamos a empezar, y no es venganza. Yo quiero que quede claro, Miguel Ángel, no es venganza, es justicia lo que se va a aplicar contra estos delincuentes que conformaron grupos irregulares para sostener a Maduro, cumpliendo instrucciones directas de Iris Varela y Freddy Bernal, Diosdado Cabello Rondón, que son los principales jefes de estos grupos. No vamos a descansar hasta ver esos delincuentes criminales
pagando con la justicia del hombre, pagando como debe ser. Los venezolanos no pueden caer en ese momento en desesperanza. En solo 2 meses hemos logrado lo que nunca habíamos logrado durante estos 20 años de lucha, lo que tenemos luchando contra este comunismo dictatorial, autoritario y militarista. Eso es verdad, mi querido hermano, plenamente de acuerdo contigo. Un fuerte abrazo, cuídate mucho, Franklin, cuídate mucho, siempre metido en la candela. Fuerte abrazo, hasta la próxima. Dale, Miguel Ángel, un honor estar con usted en el programa, eres mi hermano, mi amigo. Gracias, bendiciones al pueblo que nos escucha. Amén, 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 que se cuide mucho, está muy metido en la candela, la verdad. Además viene de experiencia en cuerpos de seguridad. Es un digno diputado del estado Táchira, a quien ustedes acaban de escuchar, Franklin Duarte. Hoy tuve de 2 diputados coterráneos míos. Me ha puesto la música ya Eduardo Llanes, eso quiere decir que me está sacando a patadas del programa. Mentira, mentira. Llegamos al final, estamos pasaditos. Muchísimas gracias por su atención. A quienes no pudieron tener las 2 entrevistas por la cadena, vamos a buscar reponerlas. Mañana y pasado mañana, una mañana, otra pasado mañana. Hasta mañana, Dios está con nosotros. A pesar de los pesares, respiren profundo y pásenla bien. Acompáñenos en la próxima emisión de La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez.